Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy estamos en una sesión de lujo con nuestra apreciada y admirada doctora Liliana Ramírez Ruiz. Liliana obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en la UNAM y tiene además estudios de doctorado en la Universidad Zeppelin de Alemania. Hizo su maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana y su tesis recibió mención honorífica. Es licenciada en Sociología por la UNAM y además es fundadora y coordinadora del área de publicaciones de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Es y ha sido profesora en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México. Sus áreas de investigación son principalmente teoría sociológica de la comunicación, las formas de inclusión, exclusión social, factores asociados a depresión en grandes urbes y campo científico y redes de coautoría. Estamos bastante contentos de que haya accedido a nuestra invitación y la exposición que nos brinda hoy tiene como tema Mutar en Olobionte, pensar y sentir con Donna Haraway. Esperamos que al final de su exposición tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de compañeros estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a nuestra estimada doctora Liliana Ramírez Ruiz. Querido Carlos, muchísimas gracias por esta presentación. Yo siempre que vengo a participar en tus espacios académicos, me siento muy honrada y me hace muy feliz poder compartir con ustedes en este espacio que es muy valioso, porque si hay un espacio que ha podido generar un debate real entre el pensamiento sistémico, teoría de redes y relacional, ha sido este seminario que tú tienes. Entonces, te agradezco esta segunda invitación, me siento como siempre muy honrada. Gracias. Bueno, muy buenos días. La presentación del día de hoy es de una obra de una pensadora, de una fabulosa pensadora feminista que se llama Donna Haraway. Antes de mostrarles la presentación que tengo para ustedes, quiero hacer unas dos advertencias. Primero, hacer una introducción y un bosquejo, unos trazos de lo que piensa esta pensadora. No es fácil de presentarlo y he intentado hacer un esfuerzo pedagógico con algunos conceptos. Donna Haraway es una pensadora que trabaja desde los estudios culturales, el feminismo, la biología, la primatología, los estudios sobre los museos, tiene una investigación sobre los museos, y es una posición incómoda en la ciencia, pero también lo es en el feminismo. Entonces, todo lo que ustedes escucharán hoy es una presentación de una autora a la cual admiro, que me ha servido mucho para pensar, me ayuda mucho a pensar y a presentar nuevos proyectos de investigación, pero no es una posición cómoda, no es una posición en la ciencia fácil de presentar, y todo lo que yo presento es una interpretación, desde luego, de lo que hago de su obra. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de mutar en Olobionte? Voy a compartir mi pantalla. Olobionte es un concepto que la propia autora ha retomado y yo estuve dictando un círculo de lectura. Le agradezco al Círculo Feminista La IDEFOPA que me abrió el espacio para dictar este círculo de lectura que llamé Tejer Sororidad Tentacular. Y bueno, además de que hicieron una fabulosa difusión, el espacio fue un espacio que disfruté mucho, y como producto final de este espacio hicimos un fanzine todas las participantes. Entonces escribimos entre todas una historia y yo la titulé Mutar en Olobionte, por eso así se llama mi presentación. Y mutar en Olobionte significa pensar y sentir con humanos y no humanos. Y esa es la propuesta de la pensadora feminista que hoy he traído para ustedes.
Entonces, mi presentación comienza como una anémona de mar, una hermosa anémona de mar, la cual me ayuda a pensar como si fueran tentáculos. La primera pregunta que podríamos nosotros tener es, ¿cómo nos acercamos al pensamiento de Donna Haraway? En estos años que he venido trabajando con ella y aplicándola en mis investigaciones, recientemente tengo una investigación en la que gran parte de mi marco teórico es su pensamiento. Me he acercado a algunos autores y autoras que yo les recomiendo, sobre todo autoras, les recomiendo. Carmen Romero Bachiller, que es una socióloga española, me ayudó mucho para esta primera diapositiva. Su traductora, Helen Torres, si tienen posibilidad pueden leer todo lo que ella ha escrito y todas las entrevistas e introducciones que hace a la obra de Donna Haraway. También hay un artículo que a mí me parece una gran introducción a la obra, que es de María José Olivera. Y hay una serie de charlas en internet. A mí me gusta mucho una que dio Diego Singer de Argentina, que fue sobre el manifiesto para cyborgs. Estos 4 puntos que yo les he traído en esta diapositiva son una introducción que hace la propia Carmen Romero Bachiller en el libro de El patriarcado del osito Teddy. 4 puntos que son como una especie de oferta, pero además, sí, una oferta bastante rebelde que hace la pensadora. La primera es una propuesta teórica de actores heterogéneos. A nosotros no nos resulta tan extraño, porque si tenemos algún tipo de acercamiento con la sociología, la filosofía y la antropología de la ciencia, podremos ver que entre los actores y no actores, los humanos y no humanos de Latour, este autor está todo el tiempo dialogando, y ahora les voy a explicar cómo y por qué lo hace y qué la diferencia de estos autores. La segunda es una perspectiva epistemológica del punto de vista. La autora es más conocida por su artículo que publicó en los años 80 sobre el conocimiento situado, y es una perspectiva muy interesante sobre cómo localizar la mirada y cómo localizar la visión, desde un punto de vista feminista. El tercer punto para entrar a la autora, ahora los iré desarrollando cada uno, pero quiero nombrárselos, es: la ciencia es un proyecto necesario. Contrario a las posiciones pesimistas de que la ciencia es una narrativa y no puede resolver problemas, la autora cree que la ciencia es uno de los pocos proyectos que tiene una visión utópica, visionaria, y que puede resolver problemas. Si ustedes me vieron en la charla pasada tratando la teoría de sistemas, quizá este es uno de los puntos más críticos y en los que más se alejarán las dos visiones. Pero ese, al final del día, en la ciencia, en la academia, no es un problema resuelto. Son posturas. El cuarto punto que dice Carmen Romero Bachiller es la apuesta por el feminismo y el antirracismo. La autora, al situar la visión, ha logrado hacer investigaciones muy interesantes. Les recomiendo que si quieren entrar a su obra, uno de los textos, que por eso puse esta imagen del Museo de Historia Natural de Nueva York, que es El patriarcado del osito Teddy, sitúa cómo es que se generan estas salas dentro del museo y cómo esas salas están permeadas por la visión del hombre blanco, y cómo las ausencias manifiestas son aquellas personas que estuvieron en África, que no participan del conocimiento. Vamos a comenzar entonces con la propuesta teórica de actores heterogéneos. Donna Haraway utiliza el recurso de Bruno Latour y de Bulgar, de los actores humanos y no humanos. Para la autora, el pensamiento feminista, pero además el pensamiento científico, debería de estar permeado no solo porque existen sujetos, o existe la naturaleza, o existe la cultura y la naturaleza, sino que vamos siendo compañías híbridas. Y lo que ella propone es que generemos parentescos con criaturas y bichos raros. Es decir, no solo estamos hermanados con otros humanos, sino que estamos hermanados con las máquinas
y con los animales. Esto es una postura muy interesante porque si ustedes ven su último libro, Seguir con el problema, la dedicatoria es para aquellas personas en las cuales me siento aludida, que dice para aquellos que generan parentescos raros. Y parentescos raros es generar hermandad con nuestras especies de compañía o especies compañeras, que a mí me parece una mucho mejor traducción de su obra. Por ejemplo, cómo estamos hermanados con nuestros perros, nuestros gatos, nuestros caballos, nuestros conejos, cómo se vuelven parte de nuestras relaciones afectivas, pero no solo de nuestras relaciones afectivas, sino que tenemos un proceso de coevolución con ellos. Ahora lo mostraré en una siguiente diapositiva cuando explique la simpoiesis y cómo el pensamiento de Donna Haraway es contrario a la idea de la autopoiesis, que es propia de la teoría de sistemas y que está sobre todo sustentada en la visión de Varela y de Maturana. Para ella, en el mundo actual, no todos los cuerpos, no todos los humanos y no todos los animales y las máquinas valen lo mismo. Estamos todos como en una especie de tejido y de enramado, todos conectados en cadenas de vida, pero también de muerte. Lo que la autora propone es que las prácticas, nuestras prácticas, configuran y estabilizan entidades que están encubiertas como prácticas científicas. Para ella, por ejemplo, esta distinción que ha sido muy importante en ciencias sociales, que es la distinción naturaleza-cultura, es un producto de la práctica científica y no existe como tal. La idea de la autora de esta propuesta de los actores heterogéneos es que no nos centramos en el sujeto o en los sujetos o en esta idea de los sujetos, sino más bien en las relaciones que establecemos entre los humanos y los no humanos. Comenzamos con esa idea. El segundo punto, la perspectiva epistemológica del punto de vista. Donna Haraway es una conocedora y discute con el marxismo y con el feminismo. Para la autora, no todos los lugares están equipados por una mirada crítica. Ella está preocupada por aquellas posiciones que están marginadas o se encuentran vulnerables, y a estas posiciones las describe como posiciones inapropiables. Es decir, ni los científicos ni los más favorecidos podemos apropiarnos de aquellas visiones de aquellas personas que están vulneradas. Para la autora es necesario localizar la visión. Uno de los puntos de quiebre que ella realiza, que es muy interesante, es que casi todas las narrativas que se ha tenido sobre la historia del pensamiento es una narrativa que ha primado la visión masculina. Pero no solo la visión masculina, sino la visión masculina del hombre blanco. El tercer punto, y aquí voy a hacer un paréntesis, todo lo que yo digo y todo lo que la autora dice es debatible. Una de las características de la ciencia es poner en duda, dice Luhmann, dice la teoría de sistemas. Cualquier cosa que a ustedes les genere ruido, les parezca extraño, extraterrestre, podemos discutirlo y podemos conversarlo en este momento. Uno de los logros que en mi perspectiva tiene la obra de Donna Haraway es que para esta autora la ciencia es un proyecto necesario. La ciencia es un proyecto necesario porque necesitamos de una mejor versión del mundo. Y esa mejor versión del mundo es utópica y visionaria. Y no lo está haciendo desde un punto de vista en el que ignore las críticas de que la ciencia es semi-maquiavélica, sino lo que ella hace es una recuperación histórica de la semántica de la ciencia, donde la ciencia y la ciencia ficción, es decir, la ciencia moderna y la ciencia premoderna y la ciencia ficción están hermanadas. Y la ciencia no tendría por qué no ser utópica. Incluso en sus investigaciones sobre el siglo XVIII, por ejemplo, ella se da cuenta como ciencia y literatura u organismo y poema tienen la misma calidad semántica, la misma posición epistemológica.
Por eso ella puede recuperar que la ciencia sea visionaria. Y para ella, de nada sirve el pesimismo que dice que no podemos hacer nada por el mundo. La posición de Donna Haraway es: la ciencia, la historia de la ciencia nos demuestra que la ciencia ha sido utópica y por eso podemos hacer cosas por el mundo y podemos tener una mejor versión del mundo. Fabuloso. Desde este punto de vista, dice que el conocimiento, por supuesto que no es neutral, que los conocimientos son responsables y deben de ser críticos, que los conocimientos deben de estar situados y deben de reconocerse como parciales. Para la autora, evidentemente no hay neutralidad y debemos responsabilizarnos de nuestro propio posicionamiento en las prácticas de indagación. La mozzarella se está haciendo presente. Ahora que hablo de hermanarnos y estos parentescos raros, mis propias perritas aparecen. ¿Ven, mozzarella, toma? Las propias perritas aparecen y se hacen notar en mi exposición. Entonces, bueno, les damos un premio y ya nos dejan seguir. Responsabilizarnos. La ciencia es un proyecto necesario. Podemos hacer una mejor versión del mundo. Nuestros conocimientos deben de ser responsables y críticos. Debemos reconocer que no existe la neutralidad y responsabilizarnos de nuestro propio posicionamiento en las prácticas de indagación. Versus el universalismo y el relativismo, la autora propone conocimientos parciales. Cuarto punto, la apuesta por el feminismo y el antirracismo. Donna Haraway es una pensadora que tiene una perspectiva feminista interseccional, en la cual ella describe que la mirada está impregnada por nuestras prácticas de producción de conocimiento. Apuesta por un cuidado de las vulnerabilidades y de las exclusiones, de lo que ella ha llamado las ausencias manifiestas. Abre la noción del sujeto, se pregunta quién es, decir, si estamos hablando de los sujetos, algo que es muy parecido a la renuncia sistémica, es ¿quién es ese sujeto? Porque si hablamos del sujeto de la ciencia, el sujeto de la ciencia, en la mayoría de las veces, ha sido la visión masculina. Y ella hace una crítica a esta postura y lo que busca de la visión feminista es justamente posicionarse críticamente. Entonces, el día de hoy yo les propongo una especie de jam como el que hacen los jazzistas. Vamos a hacer un jam entre ciencia y literatura. Yo les voy a ir explicando ciertos conceptos de la autora y les pido me den el permiso de hacerlo con algunos fragmentos del fanzine que creamos en el círculo literario sobre la obra de Donna Haraway, Tejer sororidad tentacular. Entonces, iré presentando algunos conceptos centrales de la autora y después les iré mostrando parte de la obra de cada una de las escritoras. Es un fanzine escrito en colectivo. Los conocimientos situados. Hice el ejercicio hace unos meses de ver cuál era el texto más leído y más citado de Donna Haraway. Es precisamente este artículo, el texto que más se ha citado y es el más referenciado y al parecer más discutido de la autora. En un momento del texto, la autora habla sobre la persistencia de la visión y ella dice que necesitamos cuestionar la mirada, necesitamos observar quién observa cuando está observando, qué observa, qué deja de lado, qué incluye, qué quiere observar y a qué proyectos pertenece esa observación. Cuestionar el ojo esencializador del hombre blanco y partir de conocimientos localizables. Para la autora, la moraleja es simple. Solo las posiciones parciales prometen una visión objetiva. Lo primero que deberíamos de entender con esta idea de la noción de los conocimientos situados es que la observación, que al observar, el observador tiene un lugar de enunciación.
no es quién observa, sino que el observador al observar, qué observa y qué no observa. Y esas observaciones, ¿qué fines tienen? Aunque tendremos consecuencias no deseadas de la observación, para este autor es muy importante saber cuando observamos cuáles son las consecuencias prácticas de nuestras observaciones. Parte de estar en nuestras casas haciendo estas presentaciones es que ustedes pueden ver la intimidad de mi vida con mis especies compañeras, con mis parentescos raros, y por otro lado, las debilidades propias que tiene la tecnología, que es tirarme mi presentación. Sigo con ustedes. El conocimiento situado es un lugar de enunciación en el que se construyen relatos de la ciencia. Todos estos relatos son visiones parciales del conocimiento. La autora, como se los decía hace un momento, hace una afrenta a la idea del universalismo y sobre todo una crítica a la idea del relativismo. En la idea del todo vale, la autora dice, no, no todo vale, porque el que enuncia tiene una posición particular y es localizable y está ubicada geográficamente. Para ella, la mirada es la posición no marcada del hombre blanco. Tanto sus primeras investigaciones que yo les hablaba sobre los 100 años del National Geographic o el patriarcado del osito Teddy, ella va develando aquellas relaciones, tanto culturales como con la naturaleza, que no se ven cuando se genera el producto científico. Historiza cómo se generan los objetos de la ciencia, pero también los objetos del arte. Eso es muy interesante en la autora. Para ella, el conocimiento situado es una oportunidad que tiene una forma de relativizar el conocimiento, en el sentido de que el conocimiento es parcial. La autora hace una propuesta para generar conexiones de solidaridad política. Primero, la propuesta de la autora no es solo una posición científica, sino que es una postura política, como lo es gran parte del pensamiento feminista, y busca compartir un pensamiento crítico, político, poético, con una epistemología que sea localizable y crítica. En toda su obra vamos a ver el uso de las metáforas. La metáfora es muy, muy importante en la poesía. Usa la metáfora de la biología. Bueno, esto es muy importante. Donna Haraway tiene un doctorado en primatología. Es decir, es una bióloga que tiene un doctorado en primatología. Es una persona que fue formada desde la visión de las ciencias biológicas y conoce muy bien el pensamiento biológico desde adentro. Por eso logra historizarlo como lo hace. Utiliza, por ejemplo, la metáfora de la biología para hacer algunas críticas sobre el sistema sexo-género. La autora es una abolicionista de ese sistema porque dice, esto es una visión muy interesante, para Donna Haraway, y esto es una discusión que no se va a cerrar aquí y es muy amplia dentro del feminismo y no hay respuestas absolutas, pero la postura de la autora es que el sistema sexo-género corresponde a una visión occidental del hombre blanco. Así, por ejemplo, la aparición de los mushes en Oaxaca o las diferenciaciones de los géneros y de los sexos son plausibles, porque el género femenino, masculino, el sexo hombre-mujer es solo una construcción de conocimiento situada, pero esa construcción de conocimiento situada está situada desde una visión masculina del hombre blanco. Ese tipo de consecuencias puede observar desde el pensamiento de Donna Haraway, lo cual lo hace muy estimulante, pero también puede ser muy rebelde y muy saboteador. La autora, a lo largo de su obra, utiliza la distinción entre lo real y lo semiótico. Para ella, estas dos dimensiones son las que hacen que se genere la producción del conocimiento. Incluso llega a afirmar que los hechos están hechos. Es decir, esta idea del hecho científico, neutral, objetivo, para la autora el hecho está hecho. Y es al mismo tiempo una
una forma de construir desde la ciencia ficción y desde los hechos de la realidad. Es decir, el hecho real y el hecho de ficción todo el tiempo están tejiendo las narrativas de la ciencia. Esto, una consecuencia de pensarlo así es que literatura o ciencia ficción y ciencia están hermanadas también. Se construyen en conjunto. Por eso, la autora dice que es posible construir otras tecnologías. Como no hay la distinción entre cultura y naturaleza, entonces no hay razón para sostener la distinción entre sexo y género. Es muy interesante seguir la obra de esta autora. La apuesta de los conocimientos situados es generar un lugar para los otros, para el otro vulnerable. La ciencia ficción para Donna Haraway es una práctica de escritura feminista. Así, yo me permito presentar el fanzine Mutar en Olobionte. Espero que puedan acompañarme con esta idea del jam entre ciencia y literatura. ¿Por qué? Porque al final es muy de Donna Haraway. Les voy a presentar lo teórico, académico, la discusión dura, pero por otro lado les voy a mostrar la creación de escrituras de mujeres para mujeres, pero también, por supuesto, invitamos a todos nuestros colegas a que lean un fanzine que fue construido en un círculo de lectura feminista, donde solo participaron mujeres, donde yo fui la facilitadora y las guié, pero también es un texto que está escrito desde el cuerpo y encarnado desde los cuerpos de otras mujeres. Les hago la presentación del fanzine Mutar en Olobionte. Esto es la presentación que yo hago al texto. El título del fanzine, Mutar en Olobionte, significa escribir en colectiva. Escribir en colectiva es generar parentescos raros con bichos humanos y no humanos, buscando hacerle frente a la destrucción del planeta. Esto es muy importante en la obra de Donna Haraway. En un planeta herido, tenemos que hacernos responsables y hacerle frente con responsabilidad a la devastación de la Tierra. Para tejer la historia, esto es lo que hicimos. Para tejer nuestra historia, utilizamos 3 palabras. Fuimos 8 mujeres que construimos toda la historia de Julie. Julie es un personaje que tiene ambos sexos, entonces no es ni femenino ni masculino, sino que tiene ambos sexos. Y cuando construimos la historia, en cada una de las narraciones que las autoras desarrolló, tenía que utilizar la palabra sororidad, tentacular, y holobioma u holobionte. Eso fue lo que tejió la historia. Y ustedes van a ver, yo hice una sinopsis y cada una de las autoras generó en sí mismo un relato que iba conectando con los otros relatos para contar una historia. Yo estaba en ese momento estaba leyendo este texto, que es Mujer al borde del tiempo, y gracias a que mi investigación es en salud mental, yo me encontraba muy influenciada por ese texto. Entonces, en cada relato está hecho de retazos de ficción y de realidad. Bien, vamos a conectar entonces conocimientos situados, la idea de un jam entre literatura y ciencia, y vamos a ver el uso que hace Donna Haraway del pensamiento de Kathy King y la noción de poema, porque la noción de poema es la que le ayuda a ella a desarrollar las conexiones entre lo que nosotros llamaríamos distintos órdenes de realidad. Kathy King, en la literatura, tomó al poema como si fuera una especie de célula en la biología. El poema es el objeto valor de la literatura para Kathy King. Es una parte generadora de sentidos del aparato de producción corporal del conocimiento situado. El poema es un aparato de producción literaria en el que nace la literatura. Esta idea es, así como en la biología el objeto de estudio es la célula, para Kathy King
El poema es el objeto de valor, es decir, el objeto de valor más fundamental que tiene la literatura. Y en él, en esta célula literaria, podríamos llamarlo así, se conectan el arte, el negocio y la tecnología. En los poemas, cuando nosotros, por ejemplo, Silvia Plath, que hace esta poesía personal y confesional, en los poemas, cuando las autoras narran, lo que narran es parte de sí mismos. Los cuerpos son objetos como nodos generativos de materiales semióticos y materiales. ¿Qué es lo que sería muy interesante que nosotros pudiéramos ver con la noción de poema y en qué le ayuda el pensamiento de Donna Haraway? El poema es como la unidad básica para la construcción literaria, pero esa unidad básica es encarnada en los cuerpos que producen conocimiento que es semiótico, pero también es material. El poema logra relacionar, es decir, el poema mismo no vale por ser solo escritura, sino que conecta el campo del arte, el negocio y la propia tecnología. Entonces, como el poema, mira Musarela. Entonces, como el poema es parte de la construcción de conocimiento epistemológica de la obra de Haraway, yo traje para ustedes un poema de Mutare Nolobionte que escribió Iris Monroy, la autora Iris Monroy, que lo llamó Anfibia. Voy a recitar para ustedes, solo que tengo que mover mi pantalla para poder leer bien. Dice Iris Monroy: lo que aprendí del agua es el silencio y la furia. Líquido, arrullo, desborde brutal. Origen. Mujer anfibia, vuelvo. Soy Pandora, Eva, Lilith. Monstra cíclica. Ahora recuerdo, no soy un animal doméstico. Quise conectar parte de nuestro escrito con lo que dice la autora. La obra de Iris Monroy es una especie de crítica entre lo humano y lo no humano, pero además, mujer anfibia, vuelvo, soy Pandora, soy Eva, soy Lilith, soy monstra cíclica. Ella se reconoce como monstruosa, como la otra, como otra forma de ser. Y casi iba a cambiar la diapositiva, pero tengo que decir esto. La autora tiene tantas bondades artísticas que escribió el texto, pero también hizo su propia ilustración. La ilustración que ustedes ven de su lado izquierdo de la pantalla es un dibujo que hizo Iris y es, además de otros que ustedes podrán ver cuando salga el fanzine Mutare Nolobionte, que son realmente hermosos. Todo lo que ella escribe y lo que dibuja es espectacular. Bien. Después del poema, de la idea del poema, me gustaría conectar con una segunda noción que es muy importante en la obra de Donna Haraway. La noción es el cyborg. Tanto en su discusión en la tesis doctoral como todo su pensamiento hasta los años 90, la autora utilizó la metáfora del cyborg. El cyborg es una criatura en un mundo postgenérico para Donna Haraway. Cuando hace la introducción a su texto, Manifiesto para Cyborgs, dice que es un mito político e irónico fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo del siglo XX. En Simian Cyborgs and Women y Primate Visions, Donna Haraway había venido haciendo una discusión justamente con el feminismo, con la visión marxista y con el materialismo del siglo XX. Este texto apareció antes de ser un libro y ser traducido en Socialist Review en 1985. Cuando Donna Haraway presenta el cyborg, ella lo describe justamente como un mito.
ella juega con metáforas y mitos todo el tiempo, como un mito político que es fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo del siglo XX. El cyborg es un híbrido entre los organismos, que son los hechos, es decir, la parte, el hecho real, y las máquinas, que son elementos de ficción. La metáfora del cyborg nos habla de que nosotros no solo somos organismos, sino que también somos máquinas, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en los avances de la medicina o en las construcciones literarias. En los avances de la medicina tenemos a muchas personas cyborg, pero también en la construcción de la ciencia ficción, Un Mundo Feliz, Isaac Asimov, todos aquellos que escriben ciencia ficción, o las mujeres que escriben ciencia ficción, como Úrsula K. Le Guin, construyen todo el tiempo en la metáfora hechos reales, pero también hechos de ficción. En el pensamiento de Donna Haraway, las historias cuentan historias, es decir, las historias de ficción nunca se quedan en la ficción, cuentan algo de la realidad, pero nunca concluyen. Es decir, no hay esta síntesis, sino que siempre se cuentan historias, que cuentan historias, que cuentan historias, que cuentan historias. Es como esta idea de la elipse de la comunicación, que cuenta historias, que comunica, que comunica, que comunica. En Manifiesto para Cyborgs, la autora busca exceder esta idea de los dualismos, lo no binario, lo no femenino masculino, no naturaleza cultura, no humano animal. Es ir más allá de estas ficciones de la distinción, ir a buscar lo inimaginable, dice la autora. Debate en particular con el feminismo radical y con las feministas marxistas, el feminismo materialista. Y esta obra es una obra que tiene muchos elementos que rescatar, pero 2 horas, hora y media o el tiempo que tengo hoy con ustedes no es suficiente para que yo pueda contarles todo lo que expresa. Sin embargo, vamos a centrarnos en algunos elementos. En el texto, por ejemplo, la autora dice que busca hacer 3 quiebres. El quiebre entre las fronteras entre lo humano y lo animal, el quiebre entre el idealismo y el marxismo, es decir, esta idea de la tesis Feuerbach, no, y las discusiones entre Hegel y Marx para la autora no son una contraposición, sino que pueden hilarse. Y el quiebre entre las máquinas mismas, entre las máquinas y los humanos. Nosotros, la idea de Haraway de cada uno, es decir, de lo que podría pensarse como lo humano y lo no humano, es que somos máquinas vivas, que somos esta idea de Deleuze, del rizoma, que estamos desterritorializados. Lo físico y lo no físico es impreciso. Las máquinas, dice Donna Haraway, están en todos lados. Recupero la idea de la identidad fracturada. No podemos, dice la autora, y esto es muy debatible, es una posición incómoda en la ciencia, también en el feminismo, no hay una identidad esencial. Por ejemplo, no hay una identidad en lo que es ser mujer. Esas identidades están fracturadas. No hay esencialismos de qué implica ser mujer. Y por eso puede ser una propuesta interseccional al feminismo. Traigo para ustedes, a propósito de El Cyborg, el texto de Estefanía Lozano. Yo me siento muy honrada porque Estefanía se conectó en cada una de las sesiones desde Colombia y escribió el texto con nosotras. Su texto se llama Una máquina monstruosa. He traído un fragmento para ustedes del texto de Estefanía Lozano. Ah, sí, también la ilustración es de ella. Dice Estefanía, la monstruosa máquina transfiere conciencia e imprime cuerpos. Las posibilidades de la impresión corporal son ilimitadas. Cuerpos diversos, híbridos, inestables. Cuerpos, extraños territorios para habitar. Regreso a mí, contemplo mi cuerpo desde el techo como un reflejo y tentáculos emergen entre mis sábanas, escurridizos, ligeros, hábiles. Se abre la
Miren ustedes cómo la metáfora del cyborg y de la máquina le sirvió a la autora para hacernos un relato. Hace un relato de los cuerpos inimaginables, de los cuerpos diversos, híbridos, inestables, de la posibilidad de otras formas de tecnología. Otras tecnologías son posibles. Y si ustedes pueden ver, en este texto utilizó, o esta parte del texto que yo he traído para ustedes, aparece lo que les dije, cómo tejimos la historia. En la última parte, cuando habla de como un reflejo y tentáculos emergen, es cuando ella conecta con la historia, con la noción de tentáculos. Bien, después del cyborg, quiero traer a ustedes otro concepto que es muy relevante de la obra de Donna Haraway, la idea de la conciencia opositiva. Donna Haraway recurre a Sheila Sandoval para tomar este concepto que ha resultado muy interesante para el pensamiento feminista que no es blanco. En Sheila Sandoval se reconoce que la idea de conciencia opositiva son redes de poder a quienes se les ha rehusado la pertenencia de raza, sexo o clase. Son los otros inapropiables, las promesas de los monstruos. La noción de conciencia opositiva habla de la afinidad y del parentesco, pero no en términos de esencialismo, sino para Sheila Sandoval es posible generar proyectos políticos porque podemos generar unidades y afinidades mediante parentescos políticos. No porque todas las mujeres seamos iguales, es más, todas las mujeres somos diferentes, sino la propuesta de unidad política sería porque podemos generar ciertas afinidades por parentescos, pero no solo entre humanas, sino que podemos generar afinidades mediante humanos y no humanos. El ejemplo que se me ocurre ahora es con la mozzarella. Nuestro pacto es que a mozzarella le gusta ladrar, y es que yo le voy a dar un premio si ella no ladra mientras yo presento con ustedes. Cuando yo termine, ella puede ladrar todo lo que quiera, ¿no? Esa es nuestra afinidad política para poder dar un curso. Pero también tenemos otro tipo de afinidades. Mozzarella, por ejemplo, cuando se despierta, es muy feliz de ver a sus otros compañeros no humanos y ver a su compañera humana. La noción de conciencia opositiva es que generamos afinidades políticas por elección, no por naturalismo. Los parentescos es la idea contraria a la identidad natural, sino que más bien estamos nosotros fragmentados. ¿Qué nos fragmenta? Nos fragmenta el sexo, nos fragmenta el género, nos fragmenta la clase, nos fragmenta la noción de raza. Entonces, ¿qué le puede dar unión, según la autora, al feminismo? Las afinidades políticas por elección. La pregunta detrás de la conciencia positiva, porque a mí me parece una idea muy poderosa, es ¿cómo construimos afinidades? Donna Haraway hace la propuesta de que es posible fabricar una unidad política, pero también poética, en la que no nos apropiemos de taxonomías, porque no hay una postura feminista universalmente válida. Es muy poderosa. Es muy poderosa la propuesta de Donna Haraway en este sentido. Traigo para ustedes entonces, a propósito de la conciencia opositiva, un texto de Luzma Cruz y la ilustración de la fabulosa doctora Fernanda Reina. Luzma Cruz escribió 3 textos que solo podemos incluir uno en el fanzine. El texto que incluimos se llama Las Brujas del Futuro, y la doctora en artes visuales, la artista Fernanda Reina, nos acompañó todo el tiempo escribiendo un texto y generando obra para nuestro fanzine. Nuestro fanzine realmente es un objeto artístico porque tuvimos el acompañamiento de muchas mujeres que son escritoras ahora y el acompañamiento también de 2
de dos artistas, ¿no? Más las escritoras que hicieron intervención, como es Irene Monroy y Estefanía Lozano con sus propios dibujos. Pero para mí, la verdad es que me siento profundamente halagado de que un artista como Fernanda Reina y Diana Suárez acompañaran nuestro fanzine y nos donaran obra para poder construirlo. Dice Luz Macruz, siempre se veía acompañada de una figura chamánica, una perrita de talla media, blanca, con grandes ojos y extrema nobleza. La perrita era y es su compañía en cada generación. Ella vivía en una verdadera interacción de sororidad. Sororidad, ahí está la palabra para tejer la historia. El parámetro del amor y del apoyo mutuo. Bien. Entonces, bueno, seguimos con este jam entre la obra de Donna Haraway y la presentación del fanzine Mutar en Olvidante. Para Donna Haraway, antes de cambiar a esta idea de seguir con el problema y de los holobiontes, para Donna Haraway es muy interesante porque en cada uno de sus libros va teniendo lemas, ¿no? El lema que utiliza en Manifiesto para Cyborg hace referencia a la Guerra de las Galaxias y muchos artistas han utilizado esta metáfora para generar obra. La idea del género cyborg es la idea de lo parcial y lo fluido, de estar en el límite. Aquellos que han recuperado la idea del cyborg y la presentación que hizo el propio Carlos de mi charla es el cyborg es esta metáfora que nos permite construir relatos de ficción, pero también relatos construidos desde lo real y de lo material. Por eso, al principio de mi charla, yo les contaba que la autora siempre va desde lo semiótico y lo material. Esta es la distinción que ella utiliza, de los hechos de realidad, pero también de los hechos de ficción y cómo estos se tejen para contar historias científicas, pero también de la cultura popular y del arte. La idea del holobionte, durante mucho tiempo utilizó la idea del cyborg. En su último libro, Seguir con el problema, se hace mucho más fuerte la idea de los holobiomas o del holobionte. La noción de holobioma es que humanos y no humanos estamos enredados y holobioma es la noción de humanos y no humanos con quienes sentir y pensar. Esta autora, que realmente no es fácil leer a Donna Haraway, ¿no? No es fácil leerlo completo, pero quizá este último libro es un libro que raya entre la investigación en biología, los estudios sociales de la ciencia y la apuesta a la literatura. Todo el tiempo está conversando como una especie de tecnología con escritoras, con biólogas, pero también con antropólogos, con antropólogas y con pensadores de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Este texto lo comenzó Haraway en el 2014, mientras presentaba una ponencia en la que se preguntaba cómo conocemos con otros animales. Todos los capítulos, son 8 capítulos del libro, fueron antes trabajados y los retrabaja para presentarlos en el libro, pero el capítulo 8 aparece por primera vez en este texto. Les decía yo al principio de mi presentación que la autora es decir, la dedicatoria del texto es para aquellos que generan parentescos raros. ¿Qué es esto de los parientes? Para la autora, generar parentescos raros significa que hacemos conexiones ingeniosas. Aprendemos para aprender a vivir y a morir. Todo el tiempo uno utiliza un recurso de cadenas de vida y muerte. Por ejemplo, en la pandemia, no todos los cuerpos valían lo mismo, no todos los humanos valían lo mismo, no todos los animales valían lo mismo.
Lo que ella hace no ignora que tanto la naturaleza como el capitalismo puede ser salvaje y que ciertas vidas, tanto humanas como no humanas, van a valer más que otras. Este texto, cuando ella lo presenta, busca dar una respuesta urgente. Por primera vez, ustedes pueden ver en mi presentación la palabra responsabilidad. No la escribí mal. Es un concepto que la autora desarrolla. Responsabilidad significa, primero, la idea de que los conocimientos tienen que ser responsables, tienen que ser críticos y responsables, pero la idea de la habilidad, porque la palabra es responsibility en inglés, la idea de ability significa dar respuestas en tiempos urgentes. ¿Qué es esto de dar respuestas en tiempos urgentes? Ella recurre a la investigación de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén. Para Donna Haraway, la responsabilidad significa hacernos responsables de nuestros conocimientos y de las implicaciones de nuestro conocimiento. Para la autora, así como Eichmann era parte del eslabón de una forma política que generó exterminio, ¿no? Y generó estos campos de concentración. Y Eichmann no era un monstruo como todos lo querían ver, sino era un hombre que cumplía órdenes. Para Donna Haraway, hacer investigación y no hacerse responsable significa que todos somos un Eichmann. Esa es su propuesta. Porque para la autora, todos participamos del genocidio de humanos y no humanos. La vuelta que le da y las respuestas que da Donna Haraway y el lugar incómodo que nos ponen nuestras prácticas científicas son realmente notables. Este paralelismo entre la investigación, las prácticas investigativas y Eichmann es una propuesta muy fuerte que a mí me parece que, si bien no debe de ser, yo la asimilo, pero si ustedes no quieren asimilarla, al menos debería de ser discutida. Esta idea de hacernos responsables, de mirar el planeta, de un COVID que mató a millones de personas, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Quiénes fueron estos cuerpos? ¿Quiénes fueron estas personas que murieron? ¿Qué pasó con la naturaleza? ¿Cuál es esta urgencia? Por ejemplo, esta idea de cómo comenzó la pandemia, nuestra relación con la naturaleza, si es cierto o no lo de los murciélagos. Lo único que sabemos es que en ciertas partes del mundo la vida de los no humanos no vale nada y están en medio de condiciones muy insalubres, y aquellos cuerpos no humanos que utilizamos para nuestro consumo humano no valen, pero tampoco vale muchas veces el cuerpo de las mujeres. Y por eso este país tiene el número tan alto de feminicidios. Porque todos participamos, según la autora, el genocidio humano, de humanos y de no humanos. Bien. Otra propuesta sumamente interesante es la idea del antropoceno, el capitaloceno y el chuluceno. El antropoceno es un concepto que se utiliza mucho en los estudios medioambientales y la autora hace una invención propia, una semántica propia para su obra, y habla del capitaloceno y del chuluceno. El capitaloceno es la explotación que tiene que ver con el capital. Y el chuluceno es, para la autora, romper, porque está diciendo que la ciencia es utópica y puede generar un futuro mejor. Para la autora, el chuluceno es romper todas aquellas ataduras que tenemos con el antropoloceno y con el capitaloceno. Traigo a ustedes, entonces, la narración de Amaranta Cabrera y la ilustración de la doctora Fernanda Reina. Amaranta Cabrera escribió el texto, y he traído un fragmento de su texto, Vivir, el tiempo, el hecho. Sentí el impulso de sentarme a un lado de ese enorme helecho que llevaba horas mirando, y de inmediato
mis dedos comenzaron a hundirse poco a poco en la tierra, urgidos de conectarse con el gran rizoma que él había construido. Me dejé llevar y el tiempo se fue escapando del cuerpo. La narración de Amaranta es muy interesante porque hace una conexión entre los tiempos humanos y los tiempos de los helechos, y cómo los helechos y otras formas de vida generan rizomas por debajo de ellos y cómo estamos conectados con ellos. Y hemos tomado la obra de la doctora Fernanda Reina, en la que hay una mujer helecho que vive el tiempo helecho. Bien, el pensamiento tentacular. Este texto de seguir con el problema está construido, por ejemplo, de distintos momentos, en el que la autora hace una metáfora en la que el pensamiento, y recurre a Virginia Woolf, tenemos que pensar, el pensamiento son figuras de cuerdas con especies compañeras. Incluso pone la mano humana, pone la pata de un no humano y otros elementos y los conecta. Jugar con figuras de cuerdas es tejer entre humanos y no humanos, construir conocimiento más allá de la distinción humano o no humano o naturaleza y cultura. Yo les había hecho la advertencia de que cuál es la diferencia entre Bruno Latour y el pensamiento de Bruno Latour y los pensadores de la teoría del actor Red y Donna Haraway. Bueno, uno de los primeros pensamientos es que no es suficiente con decir que hay relaciones entre humanos y no humanos. Esos humanos no valen lo mismo, porque están trazados por el sexo, el género, la raza, la clase. Es decir, estos humanos, la noción de humanos es una noción que está vista desde una perspectiva occidental del hombre blanco. El pensamiento feminista tendría que entender que los humanos son mucho más complejos y que no todos los humanos valen lo mismo, así como no todos los animales valen lo mismo. Por eso se generan cadenas de vida o muerte. Propone el SF. El SF es muy interesante. SF significa, según la autora, ciencia ficción, fabulación especulativa, figuras de cuerdas, feminismo especulativo, hechos científicos y hasta ahora. Es un método de investigación y de indagación en el que, como un hilo en la oscuridad, y la estoy citando un poco a ciegas porque no tengo el texto, como un hilo en la oscuridad, nosotros vamos jalando ese hilo y vamos encontrando relaciones que son sorprendentes, que nunca antes, al investigando, vamos encontrando ese hilo y encontrando relaciones que nunca antes nos habíamos imaginado. Por ejemplo, su capítulo 5, que se llama Inundada de orina, que es mi capítulo favorito del texto de Seguir con el problema. No sé si porque tiene que ver con mis propios afectos. Ella le dedica ese texto a su perrita y entonces se llama Inundada de orina porque dice que su cama queer amanecía todos los días con la orina de la perrita porque la perrita tenía incontinencia. Y entonces ella tiene que tomar la decisión, porque incluso tomar estas decisiones supone hacernos responsables de darle estrógeno a la perrita, que darle estrógeno supone una historia, es decir, desarrolla toda la historia de los estrógenos y cómo estamos emparentados tanto su perrita como unos caballos, su amiga y ella misma cuando tomamos estrógenos, de toda la investigación de cómo se genera el estrógeno y, por ejemplo, cómo muchas veces se tuvo que prohibir cierto tipo de estrógeno porque se dieron cuenta que era nocivo para la salud y hubo es decir, las consecuencias no deseadas del uso del estrógeno porque muchas mujeres tuvieron problemas generacionales, ¿no? Entonces, este método de investigaciones que ella va generando, ¿no? Desde el hecho, porque va a las investigaciones científicas de seguir a los estrógenos, cuál es la historia del uso de los estrógenos, pero al mismo tiempo hermana a todas aquellas que han utilizado estrógenos con la perrita para que no se hiciera ya pipí en
la cama, ¿no? Inundada de orina es un texto hermoso porque no solo es un texto que hace una investigación histórica de un producto médico, sino que además es una carta de amor, como lo es Manifiesto de las Especies de Compañía, para, para su parentesco no humano, que es su relación con su perro, con su perro. Voy a ir a la idea de la simpoiesis, y esto más que una afirmación es una propuesta de debate. La simpoiesis es una noción anti o no autopoética. Para Donna Haraway no existen los sistemas cerrados, como lo trabaja la teoría de sistema. No se enfoca en la cadena o en las operaciones que enlazan con las operaciones de un mismo sistema, es esta idea del sistema autocontenido, sino más bien se enfoca en los acoplamientos estructurales. Pero no en cualquier acoplamiento estructural. Estoy utilizando la semántica sistémica, porque yo sé que este es un espacio también sistémico. Para el autor es importante no enfocarnos solo en los acoplamientos, sino aquellos acoplamientos que son mutuamente beneficiosos, tanto para humanos como para no humanos. Y miren, Donna Haraway no es una pensadora que ignore la biología. Ella misma tiene un doctorado, es decir, ella es bióloga y tiene un doctorado en primatología. Recurre a la gran pensadora Lynn Margulis, a la bióloga de la teoría de la evolución radical Lynn Margulis, para utilizar el concepto de la simpoiesis. Para Lynn Margulis, la evolución y la idea de la biología no radica en aquellos sistemas autocontenidos, sino la evolución de las especies está en la colaboración entre ellas. Esta idea resulta muy sugerente para la pensadora Donna Haraway, porque justamente lo que ella dice es, y entonces tenemos un conocimiento relacional y por asociaciones, y no un conocimiento que tenga que ver con las diferencias, así sea funcionales. Esta es una propuesta que honestamente a mí me parece muy valiosa. Es una propuesta en la que toma a otras pensadoras de la biología, pero no solo de la biología, una experta como es Lynn Margulis en la evolución, una experta, pero además una teórica radical de la evolución, para decir, si tendríamos que explicar el mundo, no puede ser desde una visión autopoética, sino desde una visión simpoética, es decir, no es la idea de la cerradura o la clausura operativa, sino más bien centrarnos en los acoplamientos. Y no en cualquier tipo de acoplamiento, sino en aquellos acoplamientos que son mutuamente beneficiosos para humanos y no humanos. Es realmente fabuloso lo que está diciendo. Y además es una pensadora que conoce bien cómo, es decir, aunque no cite en este texto a Maturana y a Varela, conoce muy bien cuáles son las ideas que están detrás del pensamiento autopoético. Y es una especie de, no detractora, pero sí de una crítica del pensamiento autopoético. Esto creo que es el punto de quiebre entre las dos visiones, entre la visión que está fundada en una idea de las uniones y las asociaciones y el tejer conexiones entre sistemas que parecieran que no tuvieran el mismo orden de realidad, y otro que piensa que el principio de conocimiento es establecer distinciones. El texto de Seguir con el Problema está lleno de fabulosos ejemplos, por ejemplo, de cómo las palomas mensajeras dependen cuando maternan de sus cuidadores, cómo las palomas pueden distinguir entre artistas, es decir, las palomas las ponen a distinguir entre Miró, Picasso, y ellas son completamente capaces, pero también son capaces de generar amor en el sentido de apoyo mutuo con sus cuidadores humanos. Otros ejemplos es los que da de interconexión entre biología, arte y activismo. Y en el capítulo en el que cita a Viviane Desprez, comienza así el capítulo. Las investigaciones interesantes
son aquellas que hacen de los seres interesantes. Y entonces demuestra mediante el trabajo de esta antropóloga cómo animales y científicos se afectan mutuamente en el momento en que se investiga. Voy a traer uno de las citas que me parecen más estimulantes y más bonitas en términos literarios del autor, y dice: importa qué materias usamos para pensar otras materias. Importa qué historias contamos para contar otras historias. Importa qué pensamientos piensan pensamientos. Importa qué conocimientos conocen conocimientos. Este otro texto del fanzine lo escribió Clarisa Álvarez, y ella también, había olvidado, pero ella también hace la ilustración de su propio texto. Clarisa hizo una especie de cuento, un cuento muy bonito en el que habla de una relación de una mujer con su abuela, con sus ancestras, y lo llamó Los Guardianes del Bosque, habitar un futuro fungi. Es decir, habla de los hongos. Un día, la maquinaria de extracción y explotación de la tierra, movida por el interés de unos pocos, terminó de envenenar los suelos del mundo y produjo hambrunas catastróficas y nuevas enfermedades devastadoras que afectaron a humanos y no humanos. Nos atraparon unas redes tentaculares e informáticas muy diferentes a las del micelio y nos encerraron por mucho tiempo. Mi abuela murió lejos de mí y no pude despedirme de ella. Mi corazón empezó a poblarse de fantasmas. Me parece, no sé si ustedes tengan la misma impresión que yo, estas autoras llevaron un círculo de lectura sobre Donna Haraway y pudieron generar literatura muy poderosa utilizando el propio pensamiento de la autora, utilizando la semántica de la autora y utilizando la noción de otros futuros son posibles. El lema de seguir con el problema es una confrontación de Donna Haraway con la sobrepoblación. Es generar parentescos no bebés. No me voy a centrar en este momento en eso porque creo que su defensa es muy buena, pero puede haber ciertas críticas a lo que ella dice. El libro está todo el tiempo narrado desde los hechos científicos y los hechos de ficción donde cohabitan en el relato. Utiliza todo el tiempo el pensamiento de Lynn Margulis, Ursula Le Guin, y extiende historias de especies compañeras. Cuando refiere a la obra de Vincent Desprez, habla de la virtud de la amabilidad y del devenir con. El devenir con, para la autora, es una semiótica materialista situada. Significa que podemos generar otros proyectos tecnológicos con otras especies. No es solo la idea de bondad. Significa devenir con otros compañeros y compañías híbridas de humanos y no humanos. Bien. Voy a cerrar entonces mi exposición, pero yo quiero que todos ustedes pudieran participar en las preguntas y las respuestas. Me haría sentir acompañada y me haría muy feliz. Cerré la presentación de esta forma. Nuestra historia es un arma poética y política de mujeres que escriben con el cuerpo. Una utopía donde nuestra venganza es ser felices. No tengo palabras suficientes para agradecerle a Diana Suárez, que además es mi amiga desde que estábamos en el kinder. Nos conocemos desde que estábamos en el kinder, de haber hecho la dirección de arte increíble que hizo de este fanzine, de haberme ayudado en cada momento en cada momento ahora que buscamos su publicación. Su trabajo, su esfuerzo, su arte, la persona que ella es, hizo que yo pudiera generar este fanzine y me dio fuerzas para poder estar todo el tiempo y acompañar a las escritoras.
y hizo una compañía femenina increíble para mí. Le agradezco su dirección de arte, le agradezco su obra y le agradezco el trabajo tan bonito que lo que ustedes pudieron ver es mediante mi voz su trabajo, que es realmente maravilloso. Entonces, esto fue la presentación del pensamiento de Donna Haraway, Pensar y Sentir, con Donna Haraway, Mutar en Oloviante. Muchas gracias por su amable escucha. Muy bien, Liliana, muy bien, excelente. Bueno, pues esperamos sus comentarios o vivencias después de la brillante exposición de nuestra estimada doctora Liliana Ramírez Ruiz con el tema Mutar en Oloviante, Pensar y Sentir con Donna Haraway. Ya hay algunas preguntas. Mira, Jesús Loaiza, un sociólogo, dice, un abrazo desde Perú, excelente ponencia. Y pregunta, ¿de qué manera construir relatos colectivos que respeten diferencias sin generar marcadas distancias entre nuestras diferencias? Jerjes Loaiza. Lucecilla CDB dice, es un cuento precioso y poderoso el de Clarisa. Felicidades a la escritora. Y nuestro muy querido amigo, el doctor Rafael Morales Gamboa, dice, no es simplemente que las distinciones en un nivel son integraciones en el nivel siguiente. Bueno, tenemos esos tres comentarios de principio. ¿De qué manera hacemos relatos colectivos desde la diferencia? Yo creo que hay muchas respuestas y todas las respuestas son buenas. El simple hecho de intentar construir desde la diferencia es una gran respuesta. Yo recuerdo mucho que alguna vez hablando con colegas científicos, decía algo que me parece muy poderoso, un compañero que ahora está en Michoacán, ¿no? Si los pensadores, por ejemplo, sistémicos, nos sentamos solo con pensadores sistémicos a discutir cosas sistémicas y estamos todos de acuerdo, ahí no va a avanzar el conocimiento. Si los bordianos, es decir, voy a hacer una distancia, si las personas que trabajan el campo y el hábitus y las disposiciones y el cuerpo solo discuten con personas que trabajan el campus y el hábitus y sobre el cuerpo, si solo construimos conocimientos entre nuestros iguales, no solo es muy cómodo, casi que está aceptado, ¿no? O sea, o las diferencias serán muy mínimas o menores. La propuesta que a mí me parece muy interesante de esta pensadora que es filósofa y que además es primatóloga, es que lo que ella dice es, hay que centrarnos en la conversación. La conversación es una tecnología comunicativa en la que, no soy habermasiana, pero me parece muy bonita la idea de Habermas, en la que nosotros podemos, en la conversación, por ejemplo, se pueden sentar las diferencias y aunque es cierto que lo más probable es el disenso, siempre hay consensos mínimos. Y en esos consensos mínimos comunicativos deberíamos de hacer de eso un punto de partida. Por supuesto que es más probable el disenso que el consenso. Luhmann tiene razón. Pero siempre hay consensos. Por más mínimos que sean, hay que centrarnos en esos consensos. Yo les podría contar que, por ejemplo, miles de veces me jalaba el cabello y decía, no va a salir este fanzine, ¿no? No vamos a terminar el texto, por ahí no va, no sé qué. Y hubo diferencias, por supuesto, entre nosotras. Como círculo hubo diferencias, pero al final generamos un consenso comunicativo, una conversación, textos hermosos. Realmente lo que hicieron las autoras fue muy valioso y yo les agradezco que se hayan subido en el barco conmigo, porque yo les propuse una historia y de repente generamos un capitulado y de repente dijeron, yo escribo esto, yo escribo esto, yo escribo esto otro, y se apropiaron una historia que ya no es mía. Esa primera historia que yo les di como una sinopsis ya no es el fanzine que ustedes pudieron ver. Es una co-construcción completamente nueva
donde hubo muchas diferencias, pero el consenso mínimo es que pudimos construir una historia, ¿no? El texto de Clarisa, bueno, puedo hacer divulgación del fanzine, ¿cierto, Carlos? Lo he hecho todo el tiempo. Ojalá, nosotros estamos trabajando, les cuento en qué también está el fanzine. Yo no sabía que era tan difícil hacer una publicación independiente. Nunca me imaginé que requería tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo, nunca lo imaginé. No sabía que podía pensar hasta, quítale esa coma porque es una hoja más y nos cobra más la editorial. O sea, ese tipo de cosas jamás me lo imaginé. Ahora con la publicación del fanzine nos hemos dado cuenta que toda la industria literaria basada en el poema, según Kathy King, es una industria que realmente requiere de muchas personas, de mucha labor y requiere mucho tiempo. En este momento el fanzine se encuentra lo estamos mandando para que le hagan una revisión de redacción. Yo le hice una primera, pero también me di cuenta que no era suficiente con la mía. Y un trabajo de edición y queremos publicarlo con una editorial, ¿no? Cuando esto suceda y aparezca la publicación del fanzine, ojalá pudieran leer la historia de cada una de ellas. Toda la historia de Clarisa es hermosa, pero además Clarisa tuvo a bien dibujar y generar el dibujo como ilustración de su propio texto, ¿no? Y las otras autoras generaron historias realmente muy bellas. Muchas de ellas hicieron la propia obra para sus textos y otras veces, tanto Iris Monroy como Fernanda Reina, como Diana Suárez, por ejemplo, mi texto, yo escribo un texto que no les mostré aquí, ¿no? Que es un texto que está hermanado con una canción de David Bowie. Y la increíble Diana Suárez me hizo el favor de ilustrar mi texto con un disco, con la portada de un disco de David Bowie, hacer una especie como de similitud con la portada de un disco de David Bowie. Les estaremos contando, si me permiten, cuando salga ya y ustedes puedan adquirir el fanzine. La pregunta de Rafael, Rafael, creo que tienes razón, nada más me gustaría hacer una anotación. Una de las críticas que se le ha hecho a la teoría de sistemas es que, y te puedo hacer la cita de donde lo leí, Claudio Ramos, en un texto que es Comunicación y Semántica, creo que se llama, que publicó la Ibero, hace una crítica que es una crítica que ha sido un tanto generalizada al pensamiento sistémico. No se han centrado o no hizo tanta fuerza en la noción de acoplamiento estructural, es decir, que muchas veces los acoplamientos estructurales no son el centro de la teoría. Lo dice Claudio Ramos, lo dicen otros pensadores, comparto con ello, lo digo yo, es decir, bueno, lo digo yo también. Si bien es cierto que las distinciones al final generan integraciones, yo lo que pensaría es que generan integraciones operativas, que las integraciones operativas no son exactas que los acoplamientos o las integraciones estructurales, son distintas. O sea, por ejemplo, las distinciones generan integraciones como temáticas, ¿no? Pero no necesariamente generan acoplamientos estructurales entre distintos sistemas. Y lo que hace justamente la pensadora Donna Haraway es centrarse no en las integraciones operativas de las unidades de los sistemas, sino más bien cómo se generan acoplamientos de beneficios mutuos entre sistemas distintos. Ella no dice que los humanos y los no humanos sean iguales. Lo que ella dice es, vamos a centrarnos en la integración de estos sistemas diferenciados. Ahí estaría el punto radicalmente distinto de la pensadora, que es muy interesante, ¿eh? Bueno, mira que todavía hay cosas, ¿eh? Jerjes Loaiza pregunta, ¿de qué manera construir relatos colectivos que respeten diferencias sin generar marcadas distancias entre nuestras diferencias? No, perdón, esta ya la contestaste, es otra. Dice, si pudiera preguntar algo más, consultaría, claro, siempre. ¿Perdón? Claro, siempre, todo lo que quieran.
Algo más, consultaría a la extraordinaria ponente. El estudio del cuerpo y de las emociones son confundidas como aspectos morbosos o prohibidos, sin dar cuenta de su relación con ámbitos sociales, económicos y políticos. ¿Cómo luchar con los prejuicios en torno al cuerpo y a los estudios en torno a ello? Fiquiberto Gaudaza, fíjate, hace otro comentario, yo creo que relacionado con lo de Rafael, que dice, Sí. ajá, la paradoja articula los niveles. Mira, otra perspectiva de ver articulación a partir de paradojas. Y bueno, por supuesto, una tercera, es de nuestro muy estimado Juan Pablo Tovar Quiñones, allá de la Fundación Sicomoro de Madrid. Dice, Carlos, dale a Liliana felicitaciones de mi parte. Felicitaciones, Liliana. Un abrazo. Me gustaría de ser posible que profundizara un poco en el concepto simpoiesis y cómo empezó a reflexionar en torno a él. Muy bien. Vamos con estas y si hay otras, seguimos. Voy a ir, yo no soy una experta en los estudios del cuerpo y las emociones, pero conozco las investigaciones y si es que llega esta conversación a mi querida Olga Sabido, le mando un abrazo, que es nuestra experta en este país, Claro. y que ya estuvo aquí con ustedes charlando de este tema. Primero, la idea de cuerpo ha estado, creo yo, todo el tiempo en el pensamiento de las ciencias sociales, latente y muchas veces también como una negación, ¿no? Cuando se ha intentado como observar lo que es solo lo social, distinguiendo lo biológico y lo psicológico, pareciera que estamos haciendo una especie de distancia, ¿no? Lo interesante aquí es que los estudios del cuerpo y las emociones han podido luchar con el prejuicio y demostrar que cosas que parecían que no eran sociales, ¿no? O sea, yo les digo un poco, por ejemplo, toda la obra de Simmel, pero a mí lo primero que me viene a la mente es el texto de La distinción de Pierre Bourdieu, ¿no? O sea, el texto de, sí, La distinción, cómo el gusto es social, ¿no? Cómo el gusto, algo que pareciera que no es, no tiene que ver ni con nada de la vida social, cómo él demuestra que el gusto está trazado por la condición de clase, por las diferencias, cómo hay ciertas cosas que parecieran tan individuales que también son sociales. Hace unos días daba un taller sobre investigar, y entonces una chica quería investigar sobre el uso de los tacones, ¿no? Y entonces ella creía que tenía que investigarlo como aquello médico que le hace daño al cuerpo. Es decir, si tú utilizas tacones, en algún momento tu columna y eso es completamente cierto. Y entonces yo le decía, oye, ¿y si lo trazamos por la clase? ¿Qué te parece si hacemos un estudio sobre el trabajo y el uso de los tacones? ¿Y por qué las mujeres ejecutivas usan tacones y las que limpian no lo usan? Y entonces ella se quedó así, ¿no? Y le dije, oye, ¿y si pudiéramos ver, por ejemplo, un estudio de la imagen basándonos en Goffman, ¿no? En las investigaciones que hace Goffman. Y si viéramos en las revistas de moda, cuando se comienza a utilizar el tacón, cuántas veces se utiliza en Vogue tacones, por qué no se utiliza tacones, por qué se puede ser punk y utilizar unas botas, no voy a decir la marca, pero unas botas que son de los punks, que te cuestan 3,000 pesos, mucho menos de lo que te puede costar un tacón, dependiendo del tacón, ¿no? Y entonces ella y yo empezamos a pensar sociológicamente y cómo ver algo del cuerpo, que es utilizar tacón, puede ser una diferencia de clases, porque las personas que limpian no utilizan tacones y por qué se espera que la mujer ejecutiva utilice tacones. Y eso también habla de un texto que publicó Pierre Bourdieu sobre la falda y la secretaria, ¿no? O sea, cómo hay ciertos usos que están feminizados. Porque cuando alguien que quiere, por ejemplo, otros cuerpos, porque cuando otros cuerpos, el cuerpo masculino lleno de barba, usa tacones,
por qué el cuerpo está hablando de algo social y es un tabú, ¿no? Entonces, a mí me pareció fabuloso que dijera esas cosas. Incluso lo que dice Donna Haraway es que cuando nosotros escribimos, no solo, es decir, no solo escribimos, escribimos con el cuerpo, escribimos lo que somos. Escribir es una práctica encarnada, dice la autora, porque yo no sé, es decir, no conozco detrás las historias de las chicas en mi propio fanzine, pero cuando yo escribo, al final también escribo de mí mismo y escribo con mi cuerpo, ¿no? Y la escritura es un proceso en el que, por ejemplo, miren mi mano. ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar para que se nos hiciera el pulgar oponible, ¿no? Y que dicen que eso fue lo que nos diferenció de los otros primates y que es lo que hace que nuestro cerebro sea como es ahora y no de otra forma. Y miren, ¿cuánto le habrá costado a mi escuela, a mi maestra de la escuela de la primaria para que yo agarrara bien el lápiz y escribiera bonito porque escribía horrible? Y ahora me encanta escribir a mano, ¿no? O sea, eso es socialización, eso es parte de interiorizar la sociedad en el cuerpo. No recuerdo el nombre del que habló sobre la paradoja, pero es que esto es un debate y no lo voy a terminar aquí, pero me encanta que ustedes debatan conmigo porque al final estamos conversando y estamos comunicando. La paradoja dice... Es Friquiberto Gaudaza. Friquiberto. Vamos a utilizar la figura de la paradoja, que articula los niveles. Luhmann utiliza las dos cosas, la paradoja y la tautología. La paradoja, la tautología es yo soy yo, esto es esto. La paradoja utiliza el yo no soy yo. Esa idea que tú me acabas de dar es muy interesante. El sistema que no es sistema incorpora solo una parte de del entorno en él, ¿no? Pero ¿qué noción puede ser clarificadora para eso? Luhmann utiliza acoplamiento estructural. Donna Haraway utiliza la idea de la simpoiesis, que también es utilizada y desarrollada por una bióloga evolutiva. Lo interesante de la autora es que, miren, la ficción y los hechos de la realidad se tejen, o sea, yo no soy yo, y se tejen para contar historias, ¿no? Eso es una propuesta muy interesante. Por último, de la simpoiesis. Yo encontré el concepto de simpoiesis gracias a Donna Haraway. Y le agradezco mucho que me hayan, le agradezco mucho que me haya mostrado este concepto porque honestamente uno tiene sus filias teóricas. Y ustedes saben que mi filia teórica tiene que ver con la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, la teoría general de sistemas de Niklas Luhmann. Es la primera vez que yo veo que alguien pueda poner en problemas el pensamiento sistémico que está fundado en la idea de la autopoiesis. Porque ustedes saben que Luhmann trabajó muchos años con la diferenciación, que no la autopoiesis. Y en los años 80, que fue cuando conoció el trabajo de Maturana y Varela, fue cuando lo integró a su teoría, es decir, la teoría sistémica de Niklas Luhmann no todo el tiempo utiliza la noción de autopoiesis. Es en los años 80 que conoce a estos pensadores y realmente la logra ser parte de su cuerpo teórico o de su arquitectura teórica, como dice Javier Torres Malfarrate y los expertos en la teoría del humano. Para mí ha sido fascinante encontrar un concepto que sea tan poderoso y sea tan explicativo y pueda ser contrario a la autopoiesis. Yo le debo a Donna Haraway que pudiera encontrar este concepto. Ahora, yo pensaría, por ejemplo, que nuestro querido Sergio Pignoli, cuando ha hecho los enlaces entre la teoría de sistemas y la teoría de redes, ha puesto a conectar estas dos ideas. No sé si utilice simpoiesis, no sé si él conozca el concepto, pero él intuitivamente ya lo hace, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? O sea, yo pensaría que sería muy interesante sentarnos a discutir sobre los dos conceptos. ¿Cómo construimos conocimientos que conocen, es decir, conocimientos que generan conocimientos, dice Donna Haraway? La noción de autopoiesis de Varela y Maturana generó conocimientos, es un conocimiento que generó conocimiento sociológico en la teoría de sistemas.
¿qué podemos hacer con la noción de simpoiesis? ¿La podemos integrar? ¿Podemos debatir? Es decir, yo no quiero decirles que una de las dos está cerrada, solo quiero decirles que aquí tenemos un concepto que realmente puede poner a discutir a la teoría de sistemas, que es la noción de simpoiesis, y que es de una pensadora feminista, además, ¿no? De dos. Carlos, no te escucho. Hay un comentario nuevamente de Rafael Morales. Dice, podría ser el caso que el acoplamiento estructural parece tan importante porque solamente observamos los casos en los que se da, en tanto que en los muchos casos en los que no se da el sistema, simplemente desaparece. Ese es uno. Sí. Y Lucecilla SDB vuelve a hacer un comentario que dice, felicidades a la conferencista Liliana, excelente manejo del tema y se observa que es experta en dona, que es difícil de entender y aporta tanto a la ciencia, la literatura, el medio ambiente y el feminismo. Un concepto de sororidad desde dona, por favor. Gracias. Y Friquiberto Gaudaza vuelve a hacer otro comentario que dice, es que la escritura esencialmente es una paradoja entre niveles ontológicos. Otra vez 3 comentarios. Ok. Gracias por participar. Me hace sentir acompañada. A mí me encanta que podamos dialogar, que al final eso es a lo que venimos. Fíjate, Rafael, yo lo que te preguntaría es, en los estudios sistémicos, cuando se trabajan los acoplamientos, es porque al observar a los sistemas, se pueden detectar que hay un momento donde se encuentra un acoplamiento estructural. Pero ¿qué pasa? Y yo te devuelvo la pregunta a ti, ¿qué pasa si lo hiciéramos como lo piensa Donna Haraway? ¿Qué pasaría si mejor buscáramos aquellos acoplamientos donde el acoplamiento es beneficioso para dos sistemas? Por ejemplo, para el sistema de la sociedad y para los sistemas biológicos. ¿Qué pasaría entonces si nosotros nos centráramos en eso? En el entorno del sistema biológico y el entorno del sistema de la sociedad para cada uno, o tomar el sistema de la sociedad y ver el entorno de la biología y ver cuando se acoplan, cuándo eso es beneficioso para la sociedad y para lo biológico. Un poco lo que está, o sea, yo te diría, ¿podríamos hacerlo así? ¿Estamos respetando la teoría de sistemas o estamos tomando otra teoría que no respeta los principios sistémicos? Mi pregunta ahora es lanzada hacia el otro lado. Sí, la noción que utiliza Donna Haraway, así como utiliza pensamiento tentacular, utiliza la idea de la sororidad tentacular. Este proyecto que ella ha lanzado, la idea de la sororidad tentacular, es que, a propósito de la conciencia positiva, generemos afinidades no solo entre el pensamiento feminista, sino, por ejemplo, el planeta está devastado. El COVID es una especie de síntoma, porque además vean todas sus variantes, ¿no? Tiene que ver con un síntoma de que nuestra relación con el medio ambiente y con otros humanos va a generar muchas más heridas, dice ella, en el propio planeta y en otras personas, ¿no? Lo que ella dice es, si nosotros compramos la idea de la afinidad política con aquellos que solo tienen prácticas y pensares iguales a nosotros, pues eso solo va a generar más diferencias, ¿no? Lo que ella dice, por ejemplo, es pensar y sentir con otros no apropiables, ¿no? Pensar y sentir con otras especies compañeras, como son los animales. O sea, una de las cosas, eso está documentado, ¿no? Una de las cosas que más daña el planeta y genera procesos de contaminación es nuestro consumo de carne, ¿no? Muchos de los activistas multiespecie lo que dicen es, no solo tiene que ver con que lastimes un animal o no, ¿no? Y las formas en las que se marcan y se matan animales. Tu práctica de consumo diario de carne tiene que ver con la huella que dejas en el planeta. Si nosotros abrimos la noción no solo a los humanos, sino cómo nos relacionamos con otros habitantes, ¿no? Con otros no humanos,
podemos generar respuestas mucho más poderosas. Por eso cuando ella utiliza sororidad, no solo tiene que ver con nuestra relación con otras humanas, sino nuestra sororidad con otros animales y con otras multiespecies. Y entender también, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que vayan al capítulo donde habla de las palomas mensajeras. Ahí ella describe cómo los colombófilos, que son los que cuidan a las palomas mensajeras, generan una relación casi de apoyo mutuo, de empatía, incluso de amor, de cuidado, porque para la autora el amor es un sinónimo de cuidado con las palomas. Pero las palomas las generan con los colombófilos. Eso es lo que es muy interesante. Muchas veces demuestran cómo las palomas cuando tienen sus crías no son capaces de maternar y necesitan que los colombófilos maternen con ellas para poder dejar a las crías. Eso es una relación simbiótica y simpoyética que demuestra Donna Haraway, ¿no? Cómo muchas veces estamos afectados por los animales y los animales se dejan afectar por nosotros. Entonces, la noción de sororidad que sería correspondiente a Donna Haraway sería la de sororidad tentacular. Y, por último, claro, la escritura es paradójica y difiere de niveles ontológicos. Si yo escribo para mí misma y no lo comunico, es un nivel ontológico. Pero si yo hago pública mi escritura, ya es social, ¿no? No es lo mismo la autorreferencia que es yo, por ejemplo, que estoy pensando y escribo en mi cuaderno y nunca se lo digo a nadie, pero si yo escribo, comunico, lo publico, ya es una escritura y una comunicativa societal, ¿no? No es la misma la autorreferencia que está dentro de mi cabeza cuando yo escribo solo para mí, que cuando lo comunico y otros comunican sobre mi comunicación, que ahí está lo societal, ¿no? Claro, eso yo estoy de acuerdo con la persona que preguntó. Tenemos una pregunta de Ana Zavala de Quito, Ecuador. Dice, si la autopoiesis es la capacidad de regeneración y reproducción del cuerpo biológico y social, ¿qué sería la simpoiesis? ¿Qué sería la simpoiesis? Nuestra capacidad de generar, lo voy a decir a la Donna Haraway, lo digo después, nuestra capacidad de generar compañías híbridas o parentescos raros. Y por el otro lado sería cómo generamos conexiones entre sistemas distintos, entre sistemas diferenciados, o cómo vemos esas conexiones que sean mutuamente benéficas para los dos sistemas. Es una primera respuesta, pero claro, yo les voy a decir algo. Hacer una distinción entre autopoiesis y simpoiesis merece un seminario entero, ¿no? Un semestre. Creo que es una propuesta muy poderosa. Es cierto, es cierto. Fíjate que tenemos programado para el próximo año una charla, Sergio Pignoli, Jorge Galindo, que ya ves que tienen propuestas, digamos, de conjunción de teorías, ¿no? De métodos. Ambos me parece que junto contigo han establecido o tratado de establecer modelos que nos permitan a través de propuestas, digamos, colaborativas, es decir, digamos, relacionales, casi rizomáticas, conjunciones como podría ser Bourdieu, como podría ser Luhmann, como podría ser Goffman, como podría ser el mismo Latour, incluso autoras que, por ejemplo, Donna Haraway, que permitieran establecer criterios mucho más flexibles, mucho más perturbadores en la visión, no solamente esta visión que siempre tenemos de una misma teoría, sino conjuntos de teorías, conjuntos de métodos que permitan mayor flexibilidad. Sería muy interesante que tú también pudieras participar en esa charla. Que bueno, más adelante, ya después de las vacaciones, vamos a poder programar con calma, con tranquilidad. Pero es muy interesante. Fíjate que yo también algo que veo
en los colegas que están trabajando sistemas, es que también todos son muy críticos, ¿eh? Yo no veo ningún sistémico ortodoxo. Es decir, carecemos de sistémicos ortodoxos. Todos tenemos una tendencia, digamos, como a la heterodoxia con respecto al humano. O sea, todos admiramos y reconocemos la importancia de otros muchos autores, de otras muchas teorías, de otros muchos métodos. Ana Zavala dice, muchas gracias, muy interesante tu exposición. Nos lleva y nos obliga a estudiar, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Pues con las muy estimulantes y brillantes observaciones y vivencias que ha expuesto a partir de sus investigaciones y su experiencia de vida, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestra muy admirada doctora Liliana Ramírez Ruiz este horizonte más amplio de sentir y pensar que nos ha compartido. Liliana, muchas gracias. Mil gracias a ustedes, gracias por sus preguntas, Carlos. De verdad creo que este espacio es un espacio maravilloso que como pensadora, y creo que mis colegas te agradecemos que sostengas este espacio semana a semana. Yo siempre me conecto a verlo, unas veces presencial, otras veces lo veo desde YouTube. Sigan por favor el espacio que tiene Carlos en YouTube. Generas un debate muy amplio, muy respetuoso, muy ameno, que todos te agradecemos y además disfrutamos. Yo he disfrutado mucho esta charla. Muchísimas gracias. Gracias.